Amén. Pues bienvenidas, bienvenidos hermanos a esta nueva edición de el estudio de Daniel. Estamos en el capítulo 8, pero así como estoy viendo al preparar el estudio, parece que nos vamos a quedar estacionados ahí un ratito para poder entender el trasfondo histórico de ese capítulo, y muy importante porque acordémonos que desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11 son capítulos de profecías, pero tenemos la ventaja nosotros, después de estar miles de años removidos de esas profecías, tenemos la ventaja de saber que se cumplieron. Para Daniel estaban en el futuro cercano y lejano para la vida de él, pero para nosotros está para atrás, ¿no? Estamos viendo profecía cumplida, y también obviamente hay pedazos de esas profecías que están en nuestro futuro no muy lejano. Igual que Daniel, nos toca esperar para ver el cumplimiento, pero si sabemos que se cumplió en el pasado, pues también sabemos que se va a cumplir lo que queda, que falta, ¿no? Así que la semana pasada prácticamente fue un poquito más como de introducción a ese capítulo, pero déjeme compartir la pantalla para mis hermanas del Zoom, y así poder ver am, lo que tiene el capítulo 8, ¿verdad? Algo interesante que mencionamos la semana pasada, que esta sección del capítulo, desde el versículo aquí, aquí debe de ser la sección del capítulo 8. eh, Ese capítulo 8 hay una sección que nos habla de un periodo de tiempo que no se menciona en la Biblia. Es lo que se conoce como el periodo intertestamentario. O sea, ¿qué pasó en esos 400 años desde el libro de Malaquías, donde se cierra el Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo? Hay un intermedio de 400 años que no hubo profecía, palabra de Dios estaba escasa en ese tiempo, en esos 400 años. Entonces, en este capítulo 8 de Daniel, se nos va a narrar algo de lo que va a pasar en ese periodo intertestamentario. El resumen del capítulo, vimos que Daniel ve dos visiones. Una es el carnero de dos cuernos, que representa el imperio y Persia, Media y Persia, y el macho cabrío, que es otra visión que representa a Grecia, en los versículos más bien 5 y 8. El, Esto del cuerno pequeño habla de este personaje que está entre esos 400 años de historia eh, judía, ¿verdad? Antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y está este emperador Antíoco Epífanes, que muchos lo comparan con una proyección de cómo será el anticristo en nuestra era, ¿no? Un hombre contra Dios, un hombre contra Israel, un hombre que profana el templo, y es la misma característica que tendrá el anticristo, ¿no? Él también se va a meter al templo que está en Jerusalén y lo va a profanar y se va a declarar Dios. Así que vemos un paralelismo ahí, una tipología de un contrario, ¿verdad? De alguien negativo, un contrario a Dios, ¿verdad? Y leímos los primeros versículos del capítulo 8 en la clase anterior. Explicamos cómo no hay un orden cronológico en estos primeros capítulos de Daniel, porque hay una forma literaria llamada quiasmo, ¿verdad? Están escritos estos capítulos de manera quiástica,
conectándose, por ejemplo, el 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 y el 5, ¿verdad? Pero eso causa que haya un conecte de tema, ¿verdad? Hay un conecte de, de propósito en los capítulos, pero no hay una hilación de tiempo, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, dice en el año tercero, versículo 1 del capítulo 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, ¿verdad? Acuérdense en que el capítulo 7 está hablando ya de Darío, que es el rey Medo, que tumba a Babilonia, mata a Belsasar. Y entonces eso es en el capítulo 7 y en el capítulo 8 retrocede, dice en el año tercero de Belsasar. Así que ahí vemos que no hay un orden cronológico. Hay otro tipo de orden, ¿no? No de tiempo, pero de pensamiento de tema, ¿verdad? Y también dijimos la semana pasada, muy importante, es creer que fue Daniel el que escribió. Él dice, a mí me apareció la visión, a mí, Daniel, usa el nombre judío, acuérdense que Nabucodonosor le cambió el nombre a los jóvenes judíos, les puso nombres babilónicos. Belsasar era el nombre de Daniel en el idioma caldeo, ¿no? Babilónico. Así que él se identifica como quien él es verdaderamente. Soy Daniel, el nombre Daniel tiene un mensaje de el Señor es mi juez, ¿verdad? Jehová Dios es, él retoma, ¿no? El nombre original y dice, después de aquella que me había aparecido antes, hablando de la visión, porque ya Daniel había tenido un par de visiones anteriormente, dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, vi pues en visión estando junto al río Ulai. Todos estos detalles son importantes. A veces leemos las escrituras este, un poco acelerado, tal vez ciertos detallitos no los apercibimos, ¿no? O no los percibimos como importantes, pero Dios por algo los pone ahí. Y es porque en nuestra era, en el siglo XX, salieron supuestos eruditos que dicen que Daniel, o dijeron más bien porque ya no viven, que este libro de Daniel no fue escrito por Daniel, que es imposible que Daniel haya escrito esto porque eh, tuvo que haber sido alguien que vivió los acontecimientos porque futuros, porque eran muy exactos, que es imposible que alguien eh, cientos de años antes o miles de años antes diga esto va a pasar y pase. Dice, tuvo que haber sido alguien que dijo que era Daniel, pero no era verdaderamente Daniel. Eso dicen los modernos maestros y estas enseñanzas tal vez no nos llegan a nosotros al nivel eh, nuestro, ¿no? Pero a nivel de universidades, de seminarios, hay muchos seminarios y universidades liberales que cuestionan todo y dicen, no, esto no es literal, esto no es verdad, esto eh, eh, no es correcto y empiezan a tratar de criticar la palabra, ¿no? Pero miren la sabiduría de Dios. Él escribe esto 500 años aproximadamente antes de Jesús. 500 años, o sea, está removido de nosotros mínimo 2500 y pico de años, porque fue como en el año 560 por ahí antes de Cristo. Y él dice, vi en visión cuando estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que un reino nuevo invadía, como para humillar al imperio al que habían conquistado, movían las capitales,
como para decir, nosotros tenemos el control, ¿verdad? Ya no lo tienen ustedes. Y esta mención que hace Daniel, que dice, yo vi esta visión en Susa, capital del reino en la provincia de Elam. De acuerdo a la historia, era la era, suena chistoso eso, fue la época donde existió Daniel, o sea, la capital estaba en esa provincia de Elam. Después, cuando vinieron los medos y los persas, cambiaron la capital a otra provincia. Entonces, es un detallito que si uno no sabe y viene un supuesto erudito y le dice, no, este no es Daniel porque él no pudo, uno le puede contestar, bueno, ¿y cómo explica que Susa, la capital, estaba en la provincia de Elam, que era el lugar donde estaba la capital en los tiempos de Daniel? ¿Cómo explica eso? Y ahí uno los puede agarrar en su confusión, ¿verdad? Que toda duda, toda incredulidad contra la palabra, ¿verdad? Más bien toda crítica contra la palabra nace de un corazón incrédulo, que no acepta lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Pero para el creyente, por eso a veces pasan por desapercibidas estos detallitos, porque no lo cuestionamos, no nomás lo creemos, ¿verdad? Pero es importante cuando sí nos toca conversar con alguien que le gusta profundizar o le gusta sacar cuestionamientos, ¿verdad? Uno puede, por eso es importante entender las escrituras históricamente, geográficamente, entender la cultura, entender varios detalles para poder contribuir al panorama, ¿verdad? De lo que Dios nos está revelando, ¿no? Así que este es un detalle muy importante para confirmar que Daniel, el profeta Daniel, fue el autor de este libro, ¿no? Y miren, dice, estaba, hasta nos dice, estaba junto al río Ulai, ¿no? Como diciendo, me recuerdo el punto exacto cuando vi esta visión, dónde estaba. Es algo real, ¿no? Cuando uno pasa un evento tremendo en la vida, sea positivo o sea negativo, si es algo maravilloso, uno se acuerda exactamente dónde estaba, cómo estaba vestido, qué había alrededor, hasta los olores, todo, la mente toma una foto, ¿verdad? Hay una foto mental del evento. También cuando hay traumas, cuando hay cosas negativas, es difícil para la mente borrar los detalles. Y aquí vemos, ¿no? Daniel está teniendo un evento tremendo, ¿no? Ver el futuro, Dios le está revelando lo que le va a pasar al pueblo de Israel y él se acuerda exactamente dónde estaba y cómo se sintió, ¿verdad? Eso nos va a describir al final de la visión lo, el impacto que causó esta visión en su vida. Mire, podemos saltarnos para ver lo que él dice en la parte final del capítulo 8. ah, ¿Dónde está? Aquí. El versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, ¿no? Le afectó físicamente. Por algo Dios no nos abre los ojos al mundo espiritual, ¿no? Ver las batallas que hay en los aires entre el bien y el mal, ¿no? La jerarquía diabólica, ¿no? Todo como odian al ser humano y tratan de destruirnos a través de ideas, doctrinas, filosofías. No lo vemos, ¿verdad? Porque Dios nos protege, porque físicamente fuera algo tremendo ver, ¿se acuerdan la historia con, era Eliseo, ¿no? Que rogó que Dios le abra los ojos a su siervo para que vea
cuántos estaban con nosotros, con ellos, ¿no? Y cuántos eh, enemigos había en contra de ellos. Por eso él dice, más son los que están con nosotros que los que están en contra, ¿no? Y cuando Gyasi vio esto, se admiró, ¿no? Vio a todos los caballos celestiales, ¿no? Preparados para defender. Y hubo victoria en esa, pero hay un mundo espiritual que uno no ve y Dios sabe por qué nomás nos explica, ¿no? Qué es efectivo contra esto, este ejército espiritual, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir al enemigo, ¿no? Y después de haber acabado todo, estar firmes, ¿no? Y nos da las armas espirituales, ¿no? La palabra de Dios, la oración, la presencia de Cristo en nuestra vida, ¿no? Su justicia, su salvación, su verdad, su paz, ¿no? Todo su palabra nos ampara, nos protege contra estas esferas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero vemos a Daniel, ¿no? Él está viendo el ataque del enemigo en el futuro, cómo se va a presentar en forma tangente, ¿no? Este odio contra Israel se va a ver en forma de gobiernos, en forma de reinos, él lo ve. Y el impacto de ver lo que va a sufrir su pueblo, lo que va a pasar, claro, él ve todo, él ve la victoria también, pero no deja de ser impactante, ¿no? El proceso de sufrimiento, la agonía, porque son generaciones, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito si logramos avanzar. Así que esos son los primeros versículos. Versículo 3, hablamos un poquito de eso también la semana pasada acerca de, brevemente, ¿no? De la visión. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. De aquí puse una foto me gusta, soy una estudiante visual, de aprendizaje visual. Cuando hay figuras, cuando hay paisajes, es más poderoso que se retenga, ¿no? La enseñanza, ¿no? Y por eso hablamos un poquito acerca de poner una figura a cada capítulo, ¿no? Para que no nos olvidemos, ¿no? Y a veces debemos de practicarlo, ¿no? Capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Capítulo 3 es los amigos de Daniel en el fuego. Capítulo 4 está la historia del árbol caído, ¿no? Nabucodonosor, su reino cae, el árbol caído, son imágenes, ¿no? El capítulo 5 está la mano, la escritura en la pared. Capítulo 6 es la historia de Daniel en el foso de los leones. Así, son imágenes. Acuérdense que dijimos, pongan una imagen y conéctenla en este proceso de análisis literario, ¿no? Del quiasmo. El capítulo 7 es más bien, capítulo 7 empiezan las visiones de Daniel y vimos diferentes bestias, que son gobiernos, imperios, ¿verdad? Cada 4 bestias específicas, 3 ya han pasado y la cuarta viene, que es el reino del anticristo. Imágenes, ¿no? Oso con costillas vemos el leopardo, ¿no? Está una bestia diferente que muchos se la imaginan como un dinosaurio, ¿verdad? Pero son imágenes que representan algo y aquí está la imagen, ¿no? Del macho cabrío con 2 cuernos que va a representar el imperio medo-persa, por eso tiene 2 cuernos, son 2 poderes en uno, ¿no? Los medos y los persas, y viene otro, eh, otro animal, otra vez un macho cabrío, dice, pero con un solo cuerno en la mitad, ¿verdad? Y ese va a ser Grecia. Estos son, por alguna razón, el Señor nos hace retroceder. Ya hemos visto estos gobiernos
desde Babilonia hasta el último gobierno humano que será el del anticristo, en diferentes estudios y diferentes capítulos se va narrando como otra vez Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el anticristo, pero ahora otra vez el Señor retrocede para enfocarse en estos dos gobiernos que vienen después de Babilonia, que es el imperio medo-persa y los griegos. Entonces, versículo 3 otra vez, alcé los ojos y vi ese carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Es el imperio medo no duró mucho, pero el imperio persa duró mucho más. Por eso dice, un cuerno va a ser más largo, ¿verdad? Está usando este lenguaje de animales, pero en lucha, ¿no? O sea, no sé si les ha tocado ver a veces en programas de y ciencias, ¿verdad? Que o estudian los animales en África y todo, y ver cómo se chocan, ¿no? Los carneros a veces describen, ¿no? La velocidad, ¿verdad? Y cómo tienen un casco prácticamente que protege el cerebro porque se golpean 60, 80 millas por hora y no se rompe, ¿verdad? Es algo interesante como Dios los ha hecho, pero es la imagen seguramente desde el lugar donde está Daniel, es una imagen familiar, Dios le está revelando de una manera para que él pueda captar, ¿verdad? O sea, le está dando algo contemporáneo a él. Es como a nosotros si nos presentan una imagen de un avión o con unos aviones tirando misiles, por ejemplo. Es algo familiar para nosotros. Nosotros sabemos qué es eso, un avión tirando cohetes, ¿verdad? En batalla. Estamos familiarizados con ese idioma porque es contemporáneo. Pero a Daniel le está hablando con algo que era contemporáneo para él, cómo se chocan, cómo se pelean estos animales para revelar algo del futuro, ¿verdad? Usó ese lenguaje familiar para Daniel, ¿verdad? Y dice, versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, ¿no? Va a venir poderoso, va a tumbar a todo, al norte, al sur, ¿verdad? El poniente sería el este, ¿verdad? Y mientras él está considerando qué significa esto, miren, el versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, o sea, como que está volando, ¿no? Lo ve viniendo a mucha velocidad. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno nomás, notable entre sus ojos. Perdón, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo, ¿no? O sea, aquí entonces vemos un carnero con dos cuernos representa a este imperio doble de Medo-Persia, ¿verdad? Y viene un macho cabrío y lo golpea con todo su poder, lo tumba, lo pisotea, ¿verdad? Lo aniquila, lo borra y
y crece rápidamente. Dice, pero ese cuerno que crece rápidamente es quebrantado en cuatro, ¿verdad? Y este nos habla del imperio griego, ¿verdad? Así que vamos a tratar, primero, antes de hablar del imperio griego, vamos a enfocarnos un poquito del imperio medo-persa, ¿verdad? Jeremías, el profeta, bueno, algunos profetas de la palabra, profetas de Dios, anunciaron el tiempo que Israel iba a estar en cautiverio en Babilonia. Y miren, vamos a retroceder un poco. Jeremías 25 del 9 al 12, el profeta Jeremías anunció esta palabra de Dios. Dijo, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Israel iba a ser conquistada por Nabucodonosor, iba a ser destruida por su dureza, por su infidelidad a Dios. Dios iba a permitir que pasen por este juicio, ¿no? Para remover sus corazones, para atraerlos de regreso a una relación con Él, ¿verdad? Dice el versículo 10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. La versión en inglés habla de que la tierra iba a quedar un páramo, ya no iba a haber ciudades, no iba a haber población, se iba a hacer un vacío en ese lugar, ¿verdad? Y dice, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Miren qué específico el Señor está anunciando. Van a estar en esclavitud, en cautiverio, en Babilonia por 70 años. Esta porción fue la que Daniel empezó a investigar, a sacar los pergaminos, porque ya él sentía que pronto iba a llegar el tiempo de regresar a la tierra prometida a Israel. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Irak, eh, la gloria de Babilonia se desapareció, quedó en ruinas, quedó en un desierto, ¿verdad? En nuestra era, hasta el día de hoy, algún día va a resurgir porque profetiza que Babilonia tiene que caer, ¿verdad? O sea, que de alguna manera va a resurgir. Acuérdense que el diablo imita todo. Israel en un día logró ser nación, creció. Israel ya celebró, creo que en el 40, ¿cuánto es eso? 48, ¿verdad? El 48, 52, 75 años de existencia como nación. Desde que salieron de Israel, obviamente, a Babilonia, regresan, pero después viene otra destrucción por los romanos, que eso también Daniel ve todo esto, por eso él se impacta, ¿no? Lo que le va a pasar a su gente, ¿no? A su pueblo. Pero noten lo específico, después de que Nabucodonosor invadía, iba a durar 70 años el uh, gobierno de los babilonios sobre Israel y después iban a ser ellos destruidos. Y ahí entra la historia de este macho cabrío con los dos cuernos, los medos y los persas. Daniel vivió el cumplimiento de esta siguiente nación porque él vio a cómo Belsasar fue asesinado por Darío y también Ciro, que Darío era de los medos y Ciro, un rey muy importante en la historia judía, era persa, o sea, era de
Irán, para nosotros nuestra era, a los iraníes no les gusta que se les diga iraníes, ellos se consideran persas porque ese es su origen. Ciro el persa fue el que dio el permiso para que los judíos regresaran a su tierra. Entonces, después de 70 años de estar en cautiverio, viene este macho cabrío que Daniel lo ve en esa visión con dos cuernos. Estos dos reinos son favorables para los judíos, eh, son buenos para ellos, ¿verdad? Ciro es amado por los israelitas porque fue el rey que auspició la reconstrucción del templo, el templo judío. Y miren a Esdras, este más bien es sacerdote, al libro de Esdras, ¿no? Entonces estamos viendo, juntando algunas porciones de diferentes profetas y historia de las escrituras para entender la importancia de esta visión, ¿no? De la reconstrucción, el regreso de los judíos a su tierra. Miren Esdras 1, del 1 al 3, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, aquí está, el otro era Darío, el que lloró porque Daniel estaba en el foso de los leones, el que fue engañado para que meta a Daniel por envidia de los gobernantes a que mate a Daniel. Ese fue Darío. Ahora está Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Aquí ya nosotros leímos la profecía en Jeremías y Esdras está escribiendo que se cumple lo que Jeremías profetizó. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esos son detalles importantes, hermanos, también hablar de Jerusalén. Hay miles de menciones del nombre de Jerusalén. Ahorita vivimos tiempos donde la gente contraria al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, dice que Israel es un invasor, que Israel no le pertenece a esas tierras, que Israel nunca existió en esa área y que le pertenece a otro grupo, eh, y le ponen el nombre, en lugar de decir Israel, le llaman Palestina. Pero en las escrituras nunca se menciona esa área como Palestina, sino como Israel y como Jerusalén en Judá, ¿verdad? Ese es el nombre Jerusalén está repetido y repetido miles de años atrás, aunque quieran decir que, que, que no es así, ¿verdad? Hay evidencias históricas, ¿verdad? Y eso es muy importante porque hay congresistas en este país que odian a Israel y dicen que no tienen derecho a la tierra porque son invasores. Cuando aquí vemos, ¿no? El mismo rey de Persia, el rey iraní, está diciendo, el Dios que me dio todos los reinos, me manda que le edifique casa, un templo en Jerusalén, que está en Judá, ¿no? Los detalles, ¿verdad? Quien haya entre vosotros de su pueblo, pueblo de Dios, Israel, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá, repite otra vez, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Noten, Dios nunca se equivoca, ¿no? Y es tan interesante, ¿no? Que él que todo lo sabe y sabe el tipo de argumentos, de críticas que van a surgir, ¿no? Y él dice, no hay confusión, ¿no? Aquí está clarito, ¿no? Esdras 6, 4 y 5 dice, hablando de Ciro, como Esdras está diciendo, el rey nos ha dado permiso y el rey de Persia nos ha eh,
¿cómo se dice cuando se paga? No es solo auspiciado, pero está solventando este viaje y la construcción de no solamente el templo, pero después en el libro de Nehemías se habla de la construcción de los muros de Jerusalén. Dice Esdras 6, 4, 5, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ese es otro detalle importante porque hay personas cierta religión que dice, no, Israel no tiene derecho a un templo, pero aquí dice el templo que está en Jerusalén es la casa de Dios, hablando de Israel, ¿no? Así que vemos el dato histórico que Ciro, ese otro cuerno que iba a crecer más que el de los medos, que el de Darío, iba a ser usado por Dios para restaurar al pueblo de Israel de regreso a su tierra, y no solamente mandarlos así como váyanse, no, sino que los, eh, los guardó, les proveyó para que construyan el templo y reconstruyan los muros quemados y destruidos de la tierra de Israel. Así que Dios usa este carnero de 2 cuernos, ¿verdad? Para bendecir al pueblo de Israel y regresarlos a su tierra, ¿no? Ahora, dice las escrituras que viene otro a un macho cabrío, pero de un cuerno, y tumba a este reino, ¿verdad? Pero Dios cumplió sus propósitos y los cumple y los cumplirá. Tanto, acuérdense que todos estos detalles de estos imperios son importantes desde la perspectiva judía, porque cada uno entra en el periodo de tiempo que se conoce como el tiempo de los gentiles, un tiempo donde Dios permite que Israel sea pisoteada, ¿verdad? Jesús dijo que usa ese término, esto va a durar hasta que llegue el tiempo de los gentiles a su fin, ¿verdad? Hablando de los tiempos finales, llegará un tiempo en que Dios establece su reino, pero se acaba el tiempo de estos imperios humanos, ¿verdad? Estos imperios contra Israel. Esto fue una excepción, lo que fue Darío y Ciro, que tuvieron favor para Israel, encontró favor de Dios en medio de esta generación. Otro ejemplo es la historia de Esther. Artajerjes, él era persa también. Entonces vemos, no solamente fue una generación, pero algunos reyes fueron usados por Dios para favorecer a Israel. En el tiempo de Esther eran contemporáneos, ¿verdad? Tanto Esdras, Nehemías como Esther, no más que cada uno se está dando en diferentes puntos geográficos, ¿no? Unos están yendo para Israel, otros están en Susa, todavía creo que era, sí, en la historia de Esther. Pueda que me equivoque en ese detalle, pero Esther está con el rey persa Artajerjes, y Esdras está en Israel, en otro lado, ¿verdad? Pero estos reyes, este periodo envuelve a ese macho cabrío de 2 cuernos, ¿verdad? Es importante. Ahora, el tiempo no nos da para hablar ahorita de Alejandro Magno, que va a ser el macedonio o griego que tumba a estos reinos, ¿verdad? Y que tiene un cuerno mucho más largo. Vamos a hablar de él la próxima clase, pero ¿qué sacamos, verdad, de esta historia, verdad? La fidelidad de Dios, la palabra de Dios se cumple exacto al pie de la letra. 70 años de gobierno del imperio babilónico, entra en vigor este otro imperio doble,
un imperio que Dios va a usar para bendecir a su pueblo, para restaurar a su pueblo, ¿verdad? Entonces podemos ver que en la vida del creyente también hay periodos de dificultad, periodos de desolación, de vacío, muchas veces provocado por nuestra desobediencia, ¿verdad? Nuestras malas decisiones, nuestra arrogancia o el orgullo espiritual de hacer las cosas como uno quiere y no como Dios indica, ¿no? Tomar decisiones, otros dioses, ¿verdad? Hacemos en nuestra vida, así como los judíos, ¿verdad? Empezaron a adorar su éxito, ¿no? Adorar el materialismo, ¿no? Se contaminaron con el mundo. Hay cosas que el mundo, la filosofía del mundo, las doctrinas del mundo son anti Jesús, anti Cristo, ¿no? Exalta al hombre, es tu vida, no haz lo que tú quieras, no pongas, no hagas caso es de la palabra de Dios, es obsoleto, o se inventan, no, eso no, no sirve, no es práctico, tantos cuestionamientos y críticas, ¿verdad? La filosofía, la sabiduría humana se quiere interponer y el pueblo judío cayó en esa trampa, ¿no? Se contaminó, empezó a ser materialista, a ser politeísta, y pues vienen las consecuencias. Dios dice, si haces esto, vas a sufrir esto. O sea, Dios anuncia el fin desde el principio. Si escoges este camino, esto es lo que te va a pasar. Vas a morir, vas a sufrir, vas a tener enfermedades, te va a ir mal, pero si escoges mi camino te va a ir bien. Dios no es que es un Dios que está esperando castigar, sino simple y llanamente anuncia las consecuencias, ¿no? Como un buen padre, ¿no? Si un padre dice, no cruces la calle corriendo, no, el hijo no va a decir, ay, mi papá es tan malo, tan anticuado, ¿no? Se le ocurre poner estas reglas, es hostigoso, me amarga la vida. El padre no es que está preparando un carro para que atropelle al hijo, simple y llanamente está anunciando las consecuencias de una decisión acelerada, de una decisión imprudente, en el caso de Dios, una decisión pecaminosa, las consecuencias que van a traer. Si cruzas la calle sin ver a los lados, corriendo como loco, esto es lo que te va a pasar. Y cuando pasa, mucha gente dice, Dios me castigó, Dios es malo. Lo único que hizo Dios fue advertirte, esto es lo que te va a pasar. Pero no hiciste caso, pues sufres las consecuencias, ¿verdad? Y eso es lo que vemos a través de estas historias. Israel sufrió las consecuencias de su decisión, de su vanidad, de su orgullo, de su necedad. Sufrió por 70 años generacionalmente, porque una generación es como de 40 años, están sufriendo padres, hijos o nietos las consecuencias de la desobediencia, el distanciamiento de los caminos de Dios. Pero Dios es misericordioso, ¿no? En medio de esa necedad, Dios habla, manda profetas, Dios toca el corazón de ciertos reyes para restaurar a su pueblo, para darles una oportunidad, para bendecirlos, ¿no? Porque Dios, los pensamientos de Dios son para bendición, son para prosperidad, dice la palabra, ¿no? Son pensamientos de bien, no de mal, para darnos un futuro, ¿verdad? Y el Señor, vemos su manera de trabajar, Dios no cambia, Dios ama, advierte, aconseja, previene, Dios levanta sus manos, deja que uno pase por las consecuencias. Dios es misericordioso, Dios manda mensajeros, manda personas que nos hagan regresar, que nos ayuden a reconstruir los muros caídos, que nos ayuden a enfocarnos, ¿no? Que nos ayuden a ver a Dios en medio de las circunstancias, ¿verdad? Y que nos ayuden a ser libres, libres del cautiverio del enemigo. Babilonia es el,
la personificación de la maldad, ¿verdad? Del control de Satanás, Babilonia, con todos sus placeres, con todos sus lujos, con todas sus vanidades, pero Dios nos liberta usando a personas, sean predicando la palabra o personas aún del mundo que aconsejen, que Dios use para ayudarnos a despertar y salir de ese cautiverio. No hay nada imposible para Dios. Él usa el que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. No hay, todo esto vemos a Dios en acción. Su carácter, ¿no? Él no cambia, él ama Él ama con un amor, Él nos procura, ¿no? Él no se cansa de tratar de alcanzarnos, ¿verdad? Y pues vemos la sabiduría de Dios, el control de Dios, Él conoce todo lo que va a pasar en la historia de la humanidad y todo se cumple, ¿verdad? Dios es perfecto en todos sus caminos. Así que ahí lo vamos a dejar, el tiempo se nos ha ido y si Dios permite, la próxima clase será acerca de el macho cabrío, la intervención de Alejandro Magno, Grecia, ¿no? Y cómo esto es importante porque va a haber una referencia también de ese personaje que proyecta a, a la acción del anticristo en nuestros últimos tiempos, Epífanes, Antíoco Epífanes. Así que vamos a darle gracias al Señor y cerrar con una oración. Y gracias, hermanas y hermanos, por su sintonía. Amado Señor, bendito sea tu nombre. Cuán grande eres, Señor. Todo lo sabes, todo lo puedes. En medio de tanta oscuridad y tanta tristeza para el pueblo de Israel, el ver su tierra destruida, su familia quebrantada, ser sacados de su lugar y irse a un lugar donde no conocían nada, ni el idioma, ni la cultura, a ser sujetos oprimidos. Señor, qué triste, ¿no? Las circunstancias, ¿verdad? Y saber que iba a durar mucho tiempo, ese tiempo de dolor, de vacío, Señor, pero te bendecimos porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios compasivo. Dice tu palabra que no hemos sido consumidos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. No acabas con los necios. Eres paciente, Señor, y procuras ganarnos, Señor, atraernos a tu verdad, a tu luz, a tu plan. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios que restaura los muros caídos, las ciudades destruidas, Señor. No hay nada imposible para ti. Restauras vidas, restauras mentes, restauras familias, restauras, Señor, naciones. Señor, tú levantas y tumbas de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios sabio y bueno, Señor, porque te ha placido alcanzarnos a través de nuestro Señor Jesús. Y en Él, Señor, podemos llamarte Padre, Señor, por Él. Señor, te damos gracias porque así como has amado a Israel, también amas a tu iglesia, Señor, y tienes un plan, propósitos de redención, de salvación para tu pueblo, Señor. Los dos, tanto la iglesia como el pueblo de Israel. Oramos por Israel, Señor, que siempre está siendo atacada, Señor, y todavía le tocará sufrir de acuerdo a tus revelaciones, Señor, hasta que tú vengas. Señor, gracias porque nos incluyes en tu reino. Oramos que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad, Señor, y que estas visiones, estas profecías nos alienten, sabiendo que tú eres el mismo de ayer, de ahora y para siempre, un Dios que todo lo puede y triunfa en cada paso, cada decisión, Señor. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor.
Amén y amén.